Radicalmente de tema, vamos ahora a Caracas, Venezuela. La noticia manda, José María Hernández nos va a comentar sobre las sanciones que el Departamento del Tesoro ha impuesto a funcionarios venezolanos y particularmente al Banco Central de Venezuela. José María Hernández, gusto de saludarte. Muy buenas noches, te escuchamos. José Manuel, muy buenas noches, un gusto saludarte. Pues la reacción del condenado presidente Nicolás Maduro se produjo a través de una transmisión en el canal del Estado venezolana de televisión, mediante la cual rechazó estas sanciones en contra del Banco Central de Venezuela. Aseguró que pues es moral que los bancos centrales en los países son sagrados. De igual manera aseguró que logró establecer comunicación con el presidente de esta entidad y él aseguró que se iba a enfrentar con dignidad y también en el marco de la legislación venezolana esta nueva agresión, como calificó por parte del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a escuchar parte de lo que fue la reacción de Nicolás Maduro ante esta sanción. Hoy volvieron a tomar un conjunto de sanciones unilaterales totalmente ilegales e inmoral. Ahora contra una institución que es sagrada como institución en el mundo entero, el Banco Central de Venezuela. Los bancos centrales en el mundo son sagrados, todos los países los respetan. Nadie se mete con un banco central de ningún país. Déjeme decirle, señor imperialista John Bolton, que sus sanciones nos dan más fuerza. He hablado con el presidente del Banco Central de Venezuela, me dice que el Banco Central de Venezuela enfrentará y superará con la ley en la mano y con dignidad las sanciones que se pretenden desde Estados Unidos contra nuestra institución monetaria y financiera fundamental del país. Bien, José Manuel, también una reacción a través de la Cancillería venezolana. Jorge Raza publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el cual califican de unilateral y arbitraria esta sanción y de igual manera destacan lo que a su juicio es el rol del Banco Central de Venezuela en la labor de adquisición de medicamentos y también de alimentos en el país. Es importante destacar que justamente esto en momentos cuando Venezuela está recibiendo ayuda humanitaria por parte de la Federación de la Asociación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, luego de que fuera decretada una crisis humanitaria en Venezuela desde febrero de 2016, una crisis que Maduro había negado de manera reiterada. Seguro que también esto afectará otro tipo de transacciones fundamentales y clave, como lo describen en el comunicado, para Venezuela. José Manuel. Muchísimas gracias, José María Hernández, por tu completo reporte desde Caracas. La cocaína que se abre paso hacia Norteamérica consigue sus facilitadores en Venezuela. En este informe exclusivo de Nick Payton Walsh veremos el resultado de varios meses de investigación. Ponga atención. Allá abajo hay una autopista de cocaína que enriquece a la élite corrupta de Venezuela y lleva coca a las calles de Estados Unidos. Esas finas líneas que se ven allí son senderos secretos que van a las fincas de coca en el corazón de Colombia, a la vecina Venezuela. Varios funcionarios de Estados Unidos y de la región afirman que desde allí se envían miles de millones de dólares de droga en avionetas, con la asistencia de los militares y la élite venezolana. Los militares colombianos con los que estamos no bajan más para permanecer fuera del alcance de las ametralladoras de los narcotraficantes y les hablan a los lugareños principalmente a través de los panfletos que les lanzan. Hemos parado los vuelos que trataban de salir de Colombia con drogas, pero los narcotraficantes se aprovechan de las áreas que no podemos controlar. Se refiere a Venezuela, a solo 8 kilómetros. Abajo creen haber visto un laboratorio de cocaína, uno de los muchos que alimentan el papel de Venezuela como transportista de cocaína, algo que CNN ha constatado florece mientras el país colapsa. Un funcionario estadounidense nos dijo que ha aumentado más de 30% en el último año. De Colombia a Venezuela pasaron 240 toneladas en 2018.
que podrían alcanzar hasta $40.000 millones en las calles de Estados Unidos. El tráfico de drogas que hay allá abajo, una de las posibles razones que algunos alegan para explicar por qué los militares y el gobierno en general son tan reacios a abandonar a Nicolás Maduro, sencillamente están haciendo mucho dinero. El negocio se mantiene mayormente en secreto al otro lado de la frontera en Venezuela, pero pudimos saber más de estas rutas ilegales por miembros de la patrulla fronteriza del ejército que desertaron hace poco. Dicen que sus oficiales superiores les ordenaban dejar pasar camiones específicos que llevaban cocaína. Durante 5 años, este sargento dice que recibía esas órdenes, a veces 3 veces a la semana. Los vehículos que cruzaban armas y drogas eran pickups y nos decían el color y la marca del camión y cuándo, usualmente cerca del amanecer o cuando anochecía. Todo se coordinaba con el comandante de la brigada. Él enviaba a un teniente a decirnos qué necesitaba pasar y eso se arreglaba desde arriba. Los que no estaban de acuerdo eran cambiados, automáticamente. Vino a Colombia huyendo cuando la presión fue demasiada y su unidad terminó confinada a su base. Estábamos acuartelados. El general nos dijo, todo el mundo debe estar con nosotros. Si se van o hablan contra el gobierno serán arrestados. Nos lavaban el cerebro con bolsas de comida. Una noche no aguanté más. Me fui a la casa y le dije a mi esposa, nos vamos a Colombia. Mi hijo comenzó a llorar y me decía, papá, ¿qué vamos a hacer? Pero yo sabía que sin mí, ellos serían capturados o interrogados. Ahora les comentamos que... La televisión estatal venezolana muestra ocasionalmente a la Fuerza Armada del país luchando contra el narcotráfico. Aquí se la ve interceptando a unos pilotos mexicanos, aunque rechaza las acusaciones de que en realidad sean ellos los que manejen el negocio. Pero un funcionario del gobierno de Estados Unidos le ha dicho a CNN que estos vuelos han aumentado. Solían despegar de pistas remotas y escondidas en la sureña selva venezolana. Pero en los últimos años se han mudado al norte para reducir el tiempo de vuelo. Solían ser 3 a la semana, pero el año pasado fueron casi diarios. Este año han visto al menos 8 en un solo día, según un funcionario regional, usando 50 pistas ocultas. CNN tuvo acceso a una imagen confidencial de radar de Estados Unidos cerca de aquí, que muestra el brusco giro a la izquierda que hacen los aviones de Venezuela, antes de aterrizar en las remotas costas centroamericanas. Allí es donde retomamos el rastro de este tráfico en auge, en la costa hondureña, que se ha vuelto un cementerio surrealista de narcoaeronaves. La carga de cocaína que llevan vale tantos millones que cada avión en sí mismo es solo una fracción de un trato multimillonario. Así que muchos son desechados, como si fueran botellas plásticas usadas por toda la selva. Y abarrotados aquí, en un recodo del río. Las tropas con las que vamos no quieren salir en cámara por seguridad. Algunos de estos aviones tienen sus siglas borradas para hacer más difícil el trabajo de identificar de dónde vinieron. El consumo de droga en Estados Unidos es donde comienza todo. El dinero, la podredumbre, pero ese mismo libre mercado también suministra una parte clave de la logística. El fuego ha despojado gran parte del aparato de sus características distintivas, pero aún se puede ver N4. N significa que el avión proviene de Estados Unidos. Un funcionario estadounidense me cuenta que hay intermediarios que compran decenas de aviones en subastas por todo Estados Unidos. Luego ocultan su propiedad a través de compañías ficticias y los envían al sur para comenzar la travesía de la cocaína desde Venezuela rumbo al norte. De nuevo, otra N, lo que significa otra aeronave que comenzó sus días en Estados Unidos. No son solo los narcotraficantes en Venezuela y Estados Unidos los que hacen miles de millones de dólares. La región entera está en eso. Este es de seguro el sector económico más grande de Honduras, con miles de millones en juego por todas partes. Desde esta carretera, que en realidad es una pista oculta, hasta el hermano del presidente de Honduras, imputado el año pasado de cargos de narcotráfico. No se puede impedir que los aviones se vendan o que despeguen, me explica un funcionario. En vez de eso, tratan entonces de complicarles el aterrizaje, haciéndole huecos a las pistas. Pero incluso bajarle la velocidad a este negocio multimillonario requiere muchos más huecos en esta vasta selva. La cantidad de dinero que aporta la cocaína aquí literalmente eclipsa todo esfuerzo por combatirla. Cantidades demenciales de dinero. Dinero que poblaciones como esta no tienen.
De hecho, los militares hondureños nos dicen que los narcotraficantes que viajan a estos pueblos a menudo se deshacen de su carga cuando creen que están a punto de ser interceptados. Cada kilo de cocaína queda atado a un flotador y así llegan a la orilla. Luego les pagan a estas comunidades de pescadores $150,000 por cada bulto recuperado. Un estimado para la corrupción que la mayoría de los funcionarios con los que hablé admite cuesta creer y que ningún policía ni operación de asistencia alguna realmente piensa disputar. Es la corrupción en medio del colapso del gobierno de Maduro, mientras los supuestos transportistas recaudan dinero rápidamente en una región de repartidores desesperados. Nick Peter Walsh, CNN, en la costa de Honduras. El mismo día en que CNN develó esta investigación exclusiva, el canciller venezolano Jorge Arreaza dijo que Estados Unidos y Colombia están tratando de distraer la atención del público hacia Venezuela para esconder la colosal derrota en la guerra contra las drogas. Enzo Escarano me sigue acompañando acá en el estudio. Gracias, Enzo, por quedarte un rato más con nosotros. Queríamos saber un poco tus reacciones a este reportaje de nuestro compañero Nick Payton Walsh, que la verdad es sumamente ilustrativo sobre la ruta de la cocaína que viene de Colombia, pasa por Venezuela, va hasta Centroamérica para finalmente penetrarse acá en los Estados Unidos. Bueno, te voy a decir algo. Eso hoy en día ya es un audiovisual. Nosotros lo sabemos de hace años y Estados Unidos también lo saben. Que Venezuela no es solamente por esas trochas o por esas pistas que tú ves, es que lo hacen desde los puertos establecidos. Los puertos, los aeropuertos normales, las pistas, eso es a diario. O sea, cuando tú ves que incautan 3.000 kilos de cocaína, me costaron 40.000 por el otro lado. O sea, ellos tiran ese anzuelo y salen esto. O sea, en los puertos legales, Venezuela está, el régimen de Maduro vive a través del narcotráfico. Por eso que a ellos no les importa haber destruido la industria petrolera, no les importa haber destruido todo lo que eran las fincas de alimentación. O sea, se apoderaron de todas las fincas productivas que estaban en el borde de las fronteras con Colombia y con Brasil, precisamente para establecer su base del narcotráfico, donde las guerrillas y todo pudieran montar su laboratorio. O sea, ellos acabaron con un país productivo porque simplemente se han convertido en un país de narcotraficantes. Llama la atención que en el reportaje de Nick Payton Walsh se muestra que en la televisión estatal se exhibe a los militares que están realizando labores de decomiso de cocaína importante, mientras, por otro lado, el reportaje de nuestro compañero muestra que hay o habría la concomitancia de las Fuerzas Armadas y de altos funcionarios del gobierno. Exactamente, bueno, es que es así, porque no hay forma ni manera de poderlo trabajar, porque tampoco puedes decirme que puedes pasar gandolas o aviones volando y sobrevolando 8 viajes y nadie lo detecta en el aire o no lo ven. O sea, eso es algo fácil de palpar, igual como vas viendo tú cuando hay, o sea, en una población, en esas poblaciones ves la pobreza que se genera, la misma forma de intimidación que hay, que trabaja el narcotráfico a través del miedo. Es lo mismo que trabaja el régimen en estos momentos del gobierno. O sea, tú te fijas el gobierno todo el tiempo, tú encuentras a Maduro con los militares escoltándolo y dando las declaraciones de que si hay un problema de alimentación es la guerra económica por parte de los industriales. Si se va la luz es porque es la guerra cibernética, porque están atacando el sistema eléctrico. Si el fracaso de las empresas es porque es el bloqueo económico. O sea, la culpa nunca es del gobierno, siempre son de los demás y el país. Ellos se mantienen con esa mentira trabajando con el narcotráfico. Es más, aquí no hay 2 presos que son familiares del mismo presidente Maduro. Sí, déjame decirte algo. Me resulta la verdad impresionante que, claro, obviamente que con la presunta participación de los militares, es difícil que los militares lleguen a quitarle el piso al gobierno, dado que existiría esta vinculación. Pero yo estoy diciendo que no es solamente el tráfico de drogas. Es que es el tráfico de gasolina, el tráfico del oro, el tráfico del hierro, el tráfico del aluminio, el tráfico de cantidades de materiales preciosos que hay en Venezuela. De recursos que pertenecen al Estado venezolano y a todos los venezolanos. Enzo Escarano, me tengo que ir, pero te agradezco mucho que me hayas acompañado a lo largo de esta primera hora de conclusiones. Nosotros vamos a volver en instantes porque obviamente que seguimos con la hora regular de conclusiones a las 10 de la noche, así que acompáñenme a una brevísima pausa comercial y ya seguimos con más.